8 años digitalizando la conciencia, más allá del mundo offline. Gracias por crecer con nosotros. Om Radio TV. Estamos a unos momentos de comenzar nuestra siguiente transmisión. Om Radio, un espacio para todo aquel que busca compartir un mensaje de bienestar a nuestra audiencia. Transforma tu perspectiva a través de nuestros programas de la mano de expertos. Sintonízanos en Facebook Live, YouTube, Spotify, iBooks y Apple Podcast. Comenzamos. Bienvenidos a su programa El Libro de la Vida Verdadera, el Tercer Testamento, la Revelación Divina. América González te espera todos los miércoles a las 11 de la mañana para que tú mejores tu vida. Te esperamos en Om Radio. Que Dios en espíritu ha dejado para todos sus hijos en este Tercer Testamento, que entregó por medio de sus portavoces, que le sirvieron para dar a conocer sus divinas enseñanzas a toda la humanidad. Y así el Divino Maestro nos dice en estos textos que se sirvió muchas veces de personas que no tenían ningún estudio, pero que Él las había preparado de antemano para hacer su voluntad. De ahí se formaron los 12 tomos de vida verdadera, de los cuales hemos tomado el siguiente tema: que se haga la voluntad divina y no la del hombre. Pero antes haremos una oración a Dios. Si gustan seguirme o en silencio, vamos a decirle: Padre eterno, henos aquí tus hijos reunidos en unificación a tu espíritu, y a los espíritus de mis demás hermanos que en este instante se eleven hacia ti, primeramente para darte gracias, Señor, y pedir por mi hermana humanidad. Que tu luz, Señor, venga a despertar las conciencias de mis hermanos. Así, Señor, que se haga tu voluntad. Te pedimos humildemente por todos aquellos que están enfermos, que están sufriendo tanto en esta nación o en otras naciones, que a ellos llegue tu caridad según tú lo dispongas de acuerdo a tu obra. Gracias, Señor, por escucharnos. Así comparte este día con nosotros y bendícenos en tu nombre, que eres Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que el manto de nuestra Madre María nos cubra del frontal a la calza. Así sea, así será, mis hermanos. Ahora sí, vamos al tema que, como les dije, se llama que se haga la voluntad divina y no la del hombre. Y en el nombre de mi Padre Santísimo les entrego. Él nos dice: venid a recibir la esencia de mi cátedra. Descansad vuestro espíritu. Aquietad la mente y el corazón. Acercaos de tal manera a mí que os sintáis fundidos en la paz de vuestro Maestro. También nos dice: meditad en la palabra, penetrar en la frase, buscando siempre el sentido, la esencia de mi doctrina. Comprended que sois vosotros los hombres quienes deben haceros a mi ley, y no mi ley amoldarse a vuestras ideas y a vuestras conveniencias. Si yo conviniese con vosotros
que aplicaseis mi doctrina a vuestra vida según vuestra voluntad y no según la mía, de cierto os digo que jamás saldrías de vuestro estancamiento espiritual y nunca permitirías a vuestro espíritu su desenvolvimiento, su desarrollo y perfeccionamiento. También nos dice el Divino Maestro: ahí tenéis a la humanidad aletargada en sus religiones, sin dar un paso hacia la luz, porque no se han sometido a lo que ordena la divina ley, sino que han tratado de someter la ley a su voluntad, llenándola de mitos y de errores. Nos dice: ha sido menester que muchos hombres de este tiempo se emancipen de toda religión para poder buscarme con el espíritu y poder desarrollar todos aquellos atributos, dones y potencias que sienten latir en lo más íntimo de su ser. Estos son los que han podido dejar pasar los mensajes que les habla de la vida eterna. También nos dice el Divino Maestro: a vosotros he tenido que apartaros de las diversas veredas por donde caminabais, para traeros a este sendero donde brillan mis revelaciones y repercuten mis mensajes. Porque quiero que seáis de los que vean la vida desde una mayor altura de elevación espiritual. Y nos dice: ¿qué es la materia sin el espíritu? Un conjunto de células inanimadas. El espíritu es la vida de la materia, pero uno y otro proceden de Dios. ¿Habéis pensado alguna vez en que procediendo todo de Dios, Él está en vosotros? ¿Y por qué está en vosotros y para qué? ¿Acaso para permanecer sin manifestarse? No sería Dios, puesto que Él doquiera surge, habla, ilumina, se hace sentir y se manifiesta. No supongáis entonces que Dios está en vosotros para permanecer oculto sin daros su mensaje. ¿No penséis que pueda estar en vosotros sin ideas? Sabed que Dios quiere manifestarse por vosotros en plenitud. Y nos hace estas otras preguntas. ¿Sabías contestarme si yo os preguntase por qué está Dios en vosotros? ¿Por qué Él, siendo el todo, está en lo que vosotros llamáis espíritu? ¿En esa parte de vuestro ser? Porque quiere que seáis un dócil instrumento de su manifestación. Aún no podéis contestarme, discípulos, porque nadie os había enseñado a meditar. Por eso no sabíais por qué manifestabais al Padre y por qué Él se expresa a través de vuestras obras. Pero si os consagráis con amor al estudio y a la práctica de mi doctrina, no dudéis de que pronto podáis contestar a estas y otras preguntas aún más profundas. Y cuando hayáis alcanzado la luz de esos conocimientos, sabréis en verdad por qué y para qué habita el Padre en cada uno de sus hijos. También nos dice el Divino Maestro: hay quienes dicen que Dios no existe y otros que, confesando creer en su existencia, no les interesa, y unos y otros, ignorando que le llevan en sí, no saben que no puede vivir sin Él.
Cuando todos tengáis conocimiento de esta verdad y creáis sinceramente que sois hijos espirituales de aquella esencia divina, os preguntaréis con frecuencia, ¿hasta qué punto habéis dejado manifestarse a través de vosotros al Dios que lleváis presente en vuestro espíritu? Y nos dice, pasarán los tiempos, recorreréis largamente el camino, y un día os detendréis para contemplar maravillados las obras que el Señor hizo por vuestro conducto. Entonces recordaréis a Jesús, el Maestro, quien dejó hacer en sí la voluntad de su Padre. También nos dice, ¿cuándo comprenderéis que Dios, quien os confió la vida, quiere tomarla para manifestarse? Mirad cómo a veces basta uno solo de estos mensajes para haceros mirar y comprender mucho más allá de donde habíais alcanzado. Y esta comprensión os pondrá en camino de hacer maravillas, porque os conoceréis a vosotros mismos y por lo tanto sabréis emplear vuestra heredad espiritual. También nos dice el Divino Maestro, oh discípulos amados, debéis aprender a impartir amor, a hacer caridad y dar con el Espíritu. Yo os digo que el que manifiesta al mundo la potencia de su espíritu y toma de aquella fuente de conocimientos para ofrecer a los demás, ese estará haciendo la voluntad del Padre. Necesitáis conocer todos los poderes y fuerzas que en vosotros lleváis, para que empiece a manifestarse la esencia de vuestro ser. Veréis entonces cuán fácil es resolver los problemas de la vida, cuán serena y apacible es la lucha por ascender. También nos dice, la miseria, el dolor y la enfermedad se alejarán con la fuerza del Espíritu, quien las expulsará con la oración. Preparaos para recibirme. Tened con frecuencia momentos de preparación espiritual, en los que estéis dispuestos a comunicaros con vuestro Señor. Pueblo, abrid vuestro templo interior, para que recibáis en él la esencia que contiene esta palabra. Si os quedáis en el exterior, si no hacéis por penetrar en vuestro santuario, os marcharéis después de escucharme, llevando sobre vuestros hombros el fardo que traías al llegar, fardo de fatigas, de enfermedades y de desengaños. Nos dice también, os falta la fe para levantar vuestra faz y sonreír con esperanza y mirar de frente al futuro, sin recelos, sin desconfianza, porque en el futuro estoy yo. También nos dice, ¿cuántas veces estáis enfermos solo porque así lo pensáis? Porque a cada paso creéis que os sigue la fatalidad o acecha el dolor. Entonces atraéis con la mente a las tinieblas, de las cuales rodean vuestra vida material
y vuestra jornada espiritual. Mas aquí me tenéis para encender de nuevo la fe en la vida, en la verdad, en lo eterno, en la paz perfecta y también para enseñaros a traer la luz hacia vosotros. Nos dice también el Divino Maestro: discípulos, el plan divino ha sido, es y será haceros perfectos. Y si Dios os concedió para vuestra conformación la idea perfecta, ¿por qué empeñar la luz de esa verdad que el Padre puso en vuestro ser, así como en todo lo que Él ideó? Sabed que el hombre es a semejanza del universo, y el universo a semejanza del hombre. El universo es la gran morada de los hijos del Señor, mas en ella hay muchas habitaciones, por las cuales habréis de pasar para vuestro perfeccionamiento, y el espíritu del hombre es el santuario en el que debe morar vuestro Señor. Comprendiendo mi palabra, pronto diréis: Padre, desde hoy abro las puertas de mi templo interior, para que vuestra esencia, que es vida y salud, sabiduría y fuerza, penetren en mí. También nos dice: yo os digo que cuando me habléis así, será porque el Espíritu se ha entregado a su misión. Entonces me veréis manifestarme a través de vosotros, aún de vuestro cuerpo, pequeño ser que sin embargo encierra grandeza en su formación. Y nos dice: hoy habitáis esta morada, mañana habitaréis otra más allá de la tierra, y de cada morada iréis tomando lo necesario para vuestro perfeccionamiento. Doquiera encontraréis a vuestros hermanos, porque el universo está lleno de criaturas y todas son hijas de Dios. Soles, astros, mundos, elementos, seres de toda especie, átomos, fuerzas, todo, desde el ángel más elevado hasta el más oscuro reptil. Todos son hijos del Ser absoluto. Todo es de Él. Vosotros sabéis que no hay riqueza que no tenga dueño, y el dueño de esa riqueza universal es Dios. También nos dice: Dios que está en vosotros manifestará por vuestros labios sus mensajes, cuando vuestro espíritu y cuerpo sepan interpretarlo. Pedid, orad, buscadme. Yo os concederé por añadidura algunos adelantos, mas procurad hacer méritos. Poco a poco penetrad en la armonía de la vida, formando con todos vuestros hermanos, presentes y ausentes, visibles e invisibles, una sola familia. Y por último nos dice: entonces gozaréis una paz interior jamás conocida, y que será aquella que provenga del cumplimiento al divino mandato de amaros los unos a los otros.
En esta enseñanza, Dios nos dice que debemos tener fe en Él y sonreír con esperanza, sin desconfianza en el futuro. También nos dice que nadie nos había enseñado a meditar, por eso no sabíamos por qué Él se expresa a través de nuestras obras. Y es que Él habita en cada uno de sus hijos y así veremos las obras maravillosas que el Señor hizo por nuestro conducto. Como Jesús que dejó hacer la voluntad de su Padre. Enseguida escucharemos un audio con este tema y por último los comentarios del hermano Ángel. Y así deseo, mis hermanos, que esta enseñanza les sirva para guiarse en el camino de luz y de paz que quiere nuestro Dios que se tenga en este tercer tiempo. Y les deseo un día maravilloso en el que reine esa paz y que Dios los bendiga a todos. Desde el principio de los tiempos os he mostrado la escala por donde han de ascender los espíritus para alcanzar la perfección y llegar a mí. Es aquella que Jacob vio figurada en un sueño profético, que empieza en el hombre y termina en Dios. Jacob os reveló con su sueño la existencia de la escala espiritual por la cual ascendían y descendían seres sin cesar. ¿Quién ha entendido su contenido? ¿Quién ha descifrado su misterio? Allí, en el sentido de aquella figura contemplada por el patriarca, está la evolución de los espíritus, el incesante reencarnar de las criaturas espirituales en los hombres, la restitución y expiación de los seres, la comunicación de Dios con el hombre y la comunicación de espíritu a espíritu. Mirad cuántas etapas tienen que pasar sobre vosotros para que lleguéis al fondo de mis enseñanzas y toméis el camino ascendente que llega a mí. Hoy no sabéis en qué grado os encontráis, pero yo os voy marcando el camino según la altura que vayáis alcanzando. En él encontraréis satisfacciones y obstáculos, pues todo está relacionado y sujeto a leyes invariables y eternas. Mi ley y mi doctrina, mi obra, es la escala que Jacob contempló, y por ella vendréis a mí a través de sus 7 peldaños, limpios como brotasteis del seno del Padre. El mundo es una escuela para el espíritu. Vuestro cuerpo es un instrumento para su perfeccionamiento. El amor que derraméis en vuestros hermanos os impulsará a ascender por la escala de evolución hasta comprender quién es vuestro Creador y quiénes sois. Yo soy la cumbre a la que todo espíritu debe llegar. Cuando eso sea, contemplaréis toda la belleza de la creación y las obras divinas en todo su esplendor. Vengo a cincelar vuestro corazón y a esculpir vuestro espíritu, hasta hacerlo semejante en luz a mi espíritu. Soy como un sol, y vosotros como una chispa de él. Fuisteis creados pequeños para que crecieseis por méritos, mediante el desarrollo de vuestros dones y la práctica de la caridad. Fuisteis puestos en el extenso camino de evolución para que hicieseis méritos y obtuvierais al final el resultado de vuestra lucha. ¿Qué cosecha me podríais presentar si siempre hubieseis sido perfectos? Pero al venir a la tierra tuvisteis que luchar contra las fuerzas del mal, contra la debilidad de la carne y las acechanzas del mundo. Fue necesario que el espíritu encarnara en diferentes materias, cada una con una inclinación distinta, para que os formarais un concepto claro de la verdad y adquirieseis experiencia y conocimientos que os elevasen. El Padre, al formaros,
Os puso en el primer peldaño de la escala con el fin de que a través de vuestra evolución me comprendierais verdaderamente. Ahora os vengo a decir que a pesar de que habitáis en diferentes planos, debéis estar unidos en espíritu, y un día os encontraréis en la séptima etapa del camino, en la más alta, gozando de mi amor. Las revelaciones divinas, la ley y mi doctrina os han dado a entender que el hombre está sujeto a incesantes cambios. ¿Por qué entonces ninguna de vuestras religiones justifica o prueba esta verdad? La doctrina que despierte al espíritu, que lo desarrolle y le revele su naturaleza, que lo levante cada vez que tropiece y lo haga superarse siempre, esa está inspirada en la verdad. Esto lo he revelado en todos los tiempos. Sin embargo, hace mucho os habéis detenido y estáis ocupados más en las cosas terrenas que en las del espíritu. Los espíritus que como el vuestro habitan diferentes moradas, se encuentran unidos entre sí por una fuerza superior que es la del amor. Fueron creados para la lucha, para su constante evolución, no para la inmovilidad. Los que han cumplido mis mandatos han llegado a ser grandes por el amor. Sin embargo, os recuerdo que aun habiendo alcanzado vuestro espíritu la grandeza, el poder y la sabiduría, no llegará a ser omnipotente, ya que sus atributos no son infinitos como los de Dios. Si los hombres desde un principio y a través de todas las edades hubiesen reconocido que el perfeccionamiento del espíritu constituía su finalidad, otra hubiese sido su existencia y otras sus obras. Pero el hombre desde sus primeros pasos se consideró dueño de lo que sólo se le había prestado por breve tiempo y utilizó para fines impuros todo cuanto se le confió para obras nobles. Ved a este mundo esforzándose por descubrir con su ciencia sólo la grandeza y el poder de la tierra, sin ocuparse por su perfeccionamiento espiritual. Y si el espíritu no desarrolla su potencia, ni emplea las virtudes que en él existen, no podrá haber paz en su vida, ni amor, ni sentimientos de verdadera caridad. Muchos quisieran libertar a su espíritu de esa vida materialista, viciada y egoísta que reina en el mundo, y no pueden liberarse, porque les es tan complicada, amarga y difícil la lucha para vivir, que aún el mismo espíritu está atado a las preocupaciones y problemas de la vida humana. Si vuestra existencia en la tierra fuese más sencilla, también la lucha sería menor, y tendríais libertad y tiempo para que vuestro espíritu se ocupase en cumplir con las misiones que a él corresponden. Vuestro Maestro os trae el mensaje de paz y salvación que hace mucho tiempo estáis esperando. Solo yo con mi enseñanza puedo ayudaros a encontrar el camino que os conduzca a la mansión espiritual. Os he hecho recorrer el camino de la evolución, proporcionándoos los medios de poder desarrollaros, enviándoos a la tierra una vez tras otra a recoger experiencia que es luz y acrisolaros en las pruebas que son elevación espiritual. ¿Alguno de vosotros cree que su presente existencia es la primera que vive en la tierra? No, hijos amados. Si así fuera, no os hubiese buscado en este tercer tiempo. Vuestra vida presente es solamente uno más de los viajes de desarrollo espiritual que habéis hecho a este mundo. Yo perdono vuestra duda porque ella no es del espíritu, sino que proviene de la materia. El camino de que os hablo es el de la regeneración, el de la práctica de la caridad, el de la espiritualidad, que os enseña a escuchar la voz angustiosa del enfermo, la petición del cansado de recibir ingratitudes e injusticias,
el camino que sensibiliza al corazón y lo hace palpitar de amor y de piedad cuando encuentra a un hermano necesitado. Siempre he buscado al Espíritu para hablarle de la vida eterna. Él me pertenece y por eso lo reclamo. Lo he puesto en el camino de evolución porque ha sido mi voluntad que se eleve por méritos y se perfeccione. La envoltura tiene un corto tiempo de vida, y una vez cumplida su misión, me entrega su tributo. Pero el Espíritu sigue sin detenerse. No todos los hombres pensarán de igual manera al recibir esta luz, porque el tiempo de evolución no es el mismo en toda la humanidad. Unos llevan más tiempo que otros en el camino de la vida. También debéis saber que todos los hombres están retrasados en conocimiento y elevación porque se han apartado de la senda de evolución. Ha vivido mucho el hombre, pero de su vida ha sido poco lo que ha aprovechado. Y es que le ha dado mayor importancia a las satisfacciones materiales, despreciando la ciencia de vivir con amor y con justicia. Ya sabéis por mi palabra que el espíritu no se perfecciona en un día, ni en un año, ni en una vida, porque teniendo naturaleza eterna, su trayecto tiene que ser adecuado al galardón que le espera. Sois creación de mi caridad infinita, y os llevaré hasta el final de vuestro destino. Mi cincel no cesará de pulir vuestro espíritu a través de las eras. Ninguna obra divina puede quedar sin concluir. La evolución espiritual del hombre, su transformación, su regeneración y elevación, son la causa de la manifestación de mi palabra en este mundo. Quiero que alcancéis la perfección para que labréis vuestra felicidad y vuestra paz. ¿Por qué si la humanidad ha presenciado el desarrollo de la ciencia y ha visto descubrimientos que antes no hubiera creído, se resiste a creer en la evolución del espíritu? ¿Por qué se obstina en lo que lo estaciona y aletarga? Mi doctrina y mis revelaciones de este tiempo están de acuerdo con vuestra evolución. No se envanezca el científico de su obra material y de su ciencia, porque en ella ha estado siempre presente mi revelación y la ayuda de los seres espirituales que desde el más allá os inspiran. El hombre es parte de la creación. Tiene una misión que cumplir como la tienen todas las criaturas del Creador. Pero a él se le ha dado una naturaleza espiritual, una inteligencia y una voluntad propia para que alcance por su esfuerzo el desarrollo y perfeccionamiento del espíritu, que es lo más elevado que posee. Por medio del espíritu el hombre puede concebir a su Creador, comprender sus beneficios, así como admirar su sabiduría. Si en vez de envaneceros con vuestros conocimientos terrestres, os identificaseis con toda mi obra, no existirían misterios para vosotros. Os reconoceríais como hermanos y os amaríais los unos a los otros como yo os amo. Habría en vosotros bondad, caridad, amor y por lo tanto unión con el Padre. Todos vivís dentro de mí y estáis sujetos a mi voluntad. Por mi caridad infinita os concedo tomar de mi arcano todo lo necesario para vuestra elevación espiritual. Vuestro espíritu no morirá, mientras que la naturaleza material hoy existe y mañana no, porque la he formado para ser sierva del hombre y al cumplir su destino, la haré desaparecer. Ya mucho luchasteis por vuestra vida material. Ahora es tiempo de trabajar por la espiritual. En el mundo hay grandes tentaciones. Mas a medida que vayáis comprendiendo mejor mi obra, que vayáis ejerciendo dominio sobre la materia, iréis acercándoos a la perfección. He libertado vuestro espíritu y en su evolución nadie podrá detenerlo.
No vengo a fomentar hábitos de estacionamiento o retroceso en vosotros. Yo siempre os conduzco al camino de evolución. La obediencia a la voluntad divina, la sensibilidad para saber interpretar la inspiración espiritual, la comunicación con el Padre y con el mundo espiritual a través del pensamiento, son los adelantos en vuestra evolución que os tiene reservados el nuevo tiempo. Mi paz sea con vosotros. Muy buenos días, queridos hermanos. Nuevamente compartiendo con mucho amor, con mucho cariño, con ustedes estos preciosos textos que nos dejó el Divino Maestro como su tercer testamento. Los textos, como siempre, están tomados de los 12 tomos de Vida Verdadera, que contienen las cátedras dadas por Dios y dejados como su tercer testamento para toda la humanidad. Recordemos que Dios, el Padre Jehová, el Espíritu Santo, el Consolador prometido, el Divino Maestro, Cristo, el Verbo Divino, como queramos llamarle, es el que habla en esta palabra. En el transcurso de los siglos, Dios no ha abandonado a la humanidad porque uno y otra son inseparables. Hoy la voluntad del Padre ha sido comunicarse espiritualmente con el hombre del modo que estáis contemplando. Quiero que sepáis que sois entre todas las criaturas de este mundo el ser predilecto, dotado de espíritu y conciencia. Os he dado el libre albedrío para que toméis por vuestra voluntad el camino recto que conduce a mí. Os prometí en aquel tiempo volver a la humanidad, y mi espíritu ha descendido para haceros oír una enseñanza de acuerdo con el tiempo en que vivís. Ya no es tiempo de que sigáis estancados espiritualmente, ni aletargados en la práctica de ritos y tradiciones. La humanidad ya debería conocer mejor a su Padre, sentir en su corazón el dolor por sus semejantes y contemplar con los ojos del Espíritu a los seres despojados de la luz que vagan por el espacio, llenando de dolor y de sombra a sus hermanos encarnados. Sobre la voluntad nos dice en su palabra bendita: el hombre que en Dios confía y ame, Él bendice su destino, jamás reniega ni exige lo que no le es concedido. Para manifestar lo divino, vuestros idiomas son limitados, por eso en todos los tiempos he tenido que hablaros con parábolas, con metáforas, y aún hablando así, poco me habéis comprendido, porque os ha faltado la voluntad para analizar mis manifestaciones. ¿Cómo podrán someterse a la voluntad del hombre las fuerzas y los elementos de la creación cuando a ellos los mueven sentimientos egoístas, mientras a la naturaleza la rige mi ley de amor? Contemplo frágiles a la mayoría de los hombres, encuentro solamente al hombre débil. ¿Y esto en qué consiste? En que no tenéis el valor y la fuerza de voluntad suficiente para salir de la inmundicia en que os encontráis. El hombre no quiere hacer uso de esa potencia de que ha sido dotado, que es la voluntad. La voluntad que debe de ser directora y ayuda de la razón. Lucha potencia contra potencia. Por una parte, las pasiones y los deseos, y por otra, la razón y la voluntad. El hombre es esclavo de la voluntad de otros, víctima de anatemas, de condenas y amenazas. ¿Mas qué se ha logrado con ello? Que abandone sus anhelos, que le impidan a sí mismo llegar a esclarecer lo que absurdamente ha considerado siempre un misterio, la vida espiritual.
¿Creéis que eternamente va a ser un enigma para el hombre la vida del espíritu? Si así pensáis, os encontráis en un error muy grande. Mi fortaleza es comunicada a los débiles para que con voluntad férrea transforme su existencia oscura y vacía en una vida luminosa. Sobre la voluntad divina, la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, nos dice en su palabra: la palabra de vuestro Dios es de rey y no retrocede. ¿Qué importa que sobre ella hayan pasado miles de años? La voluntad del Padre es inmutable y tiene que cumplirse. Después de la partida de mi palabra, haréis lo que hicieron mis apóstoles del segundo tiempo. Ellos se reunían para orar y de esta manera, por medio de la oración espiritual, se comunicaban con su Señor y llegaban a comprender cuál era la voluntad de su Maestro. Habéis dicho, la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. Así pensáis, porque empezáis a comprender que las pruebas que vais apurando como un cáliz amargo han sido como peldaños que os han ido acercando al árbol de la vida, donde el Maestro os espera para entregaros vuestra heredad. Todos sabéis que he señalado un día para que esta comunicación toque a su fin. Esa fecha es 1950, mas veréis cómo los que se envanecieron con esta manifestación no se someterán a la voluntad del Padre. Pueblo, formad con mis palabras un álbum y guardad su contenido en vuestro espíritu, iluminado con la luz de vuestra conciencia, para que nunca vayáis a profanar mi obra. Escuchad mi voz que os dice: no hay en la tierra nadie que posea potestad sobre vuestro espíritu. Discípulos amados, debéis aprender a impartir amor, a hacer caridad y dar con el espíritu. Quien así actuare, ese estará haciendo la voluntad del Padre. Yo soy el principio y el fin de todo lo creado. Por mi voluntad habéis venido a este mundo y por mi voluntad lo dejaréis. Lo único que debéis pedirme es que yo haga mi voluntad en vosotros, porque ya habéis reconocido que mi voluntad es justa, perfecta y amorosa. Decís que nada pasa sin la voluntad de Dios para disculparos de vuestros errores, mas en verdad os digo que os equivocáis, porque sí pasan vuestros errores sin la voluntad de Dios. Siempre que pasa algo malo en vuestra vida, estad seguros de que es obra vuestra. Os preguntáis, ¿por qué lo permite Dios? ¿Qué le costaría evitarnos estas caídas? Y yo os digo que mientras no améis, Dios será para vosotros algo que no podréis entender. Quien haga mi voluntad podrá caminar en paz, y el que haga la suya tendrá que decidirse a aceptar las pruebas que, llegado el tiempo, inexorablemente le tendrán que sorprender. El que acate mis mandatos habrá paz verdadera, porque será hombre de buena voluntad para obedecer a su Padre. Es mi voluntad que entre vosotros exista completa armonía y fraternidad. Ha sido mi voluntad que vosotros fueseis los primeros en aposentaros en esta mesa. Fue mi santísima voluntad que estuvieseis reunidos y congregados cerca de mí. De esta manera, sois los discípulos del tercer tiempo, para que habléis de mi ley con toda verdad y con sabiduría, para que prediquéis el evangelio de mi amor y con vuestras obras hagáis sentir mi presencia en la humanidad. Las multitudes se levantarán
y purificarán para que reciban mi mensaje por vuestro conducto, porque el Padre viene buscando la salvación de los espíritus, y es menester que antes se laven y purifiquen para que reciban mi caridad. Nos habla también de la voluntad del hombre y nos dice: vengo a servirme de vuestro espíritu, de vuestra voluntad, de vuestro corazón, de vuestra mente, y mientras llegáis al momento de vuestra preparación e iluminación, en el cual pueda servirme de vosotros, convirtiéndoos en mis instrumentos, os dejo mis enseñanzas para que aprendáis la sabia lección. He venido a enseñaros a cumplir con la ley material, ayudando a la vez al espíritu en su evolución. Cuando el peso de vuestra cruz os agobie, invocad a vuestro Cirineo, y al instante vendré en vuestra ayuda. Orad en los momentos de prueba, con una oración breve pero limpia y sincera, y os sentiréis confortados, y cuando logréis estar en armonía con vuestro Señor, podré deciros que mi voluntad es la vuestra y vuestra voluntad es la mía. Orad también cuando estéis en paz, porque entonces será cuando vuestro corazón y pensamiento pueda ocuparse de los demás. Llegada la hora de vuestro cumplimiento, no hagáis obras según vuestra voluntad, ni queráis añadir a mi palabra o a mi obra vuestras ideas imperfectas, porque caerías en profanación. Yo he sido vuestro siervo para enseñaros la humildad. Me pedís que no falte el sustento, que aparte la escasez de vuestro hogar, y os doy lo necesario. Os lo concedo todo sin que lo pidáis, porque soy vuestro Padre y os amo. ¿Qué dolor puede aquejar al hijo que no lo siente el Padre? Yo velo por todos mis hijos. El aire puro os alimenta. Los campos os ofrecen sus cimientos y sus frutos para que os alimentéis. He dado inteligencia al hombre para que busque los medios para vivir y pueda llevar una existencia grata. En esta era en que me he manifestado en espíritu para daros mi enseñanza, os digo: cumplid con el tercer testamento que os dejo. Todos habéis sido llamados. ¿Queréis ser de los escogidos? Algunos me dicen: Señor, no somos dignos de llamaros vuestros escogidos, mas hágase en nosotros vuestra voluntad. Estos son los que están ya a tiempo de elevarse. Desde ahora os preparo y os doctrino para que sepáis predicar mi enseñanza con la palabra y con las obras. Formad una familia obediente, unid vuestro pensamiento, vuestra voluntad y vuestro destino con un lazo de espiritualidad, y seréis fuertes. Grandes pruebas esperan a la humanidad, y ante cada dolor y cada catástrofe, permaneced velando y orando. Muchos dolores serán atenuados, otros no llegarán, porque serán detenidos en su camino por quienes oren. Bienaventurados los que entre lágrimas me digan: Maestro, os ofrezco mi dolor, y hágase en mí vuestra voluntad. Nadie se sienta forzado a ser mi soldado. Seguidme cuando vuestra voluntad sea firme y vuestro amor os impulse a practicar mis enseñanzas. Despertad plenamente, haceos poseedores de mi luz, pero no solo por mi amor, sino también por vuestro esfuerzo y por vuestra voluntad. Me decís: Señor, si vos sois el supremo hacedor y además nuestro Padre, haced de nosotros lo que os plazca. Si esta es vuestra voluntad, que el dolor sea el que pulimente nuestro corazón, hágase en nosotros lo que haya dispuesto vuestra voluntad.
hijos míos, mientras vosotros me reconocéis por mi palabra, yo os reconozco por vuestros actos. Estando reunidos, aprenderéis mejor mi lección. Y ahí por qué tenéis que poner toda vuestra voluntad para cumplir como buenos párvulos. Yo soy como un sol, vosotros sois como una chispa de él. Fuisteis criados pequeños para que crecieseis por vuestros méritos, desarrollando vuestros dones. Sabéis que en cada uno de vuestros pasos, en vuestras pruebas o dificultades, en vuestros anhelos, obras y pensamientos, estoy presente, dándoos mi amor, hablándoos, fortaleciendo vuestra voluntad, alentando vuestra fe. Todo tiene que perfeccionarse en mi creación. Todos tenéis que volver a mí limpios, perfectos. Mas si por instantes me he impuesto en la voluntad del hombre, es porque el pecado y la mala intención humana encuentren un límite en mi justicia. El día y la hora marcada por mi voluntad para dar fin a esta etapa de comunicaciones, nada podrá hacerla variar la voluntad del hombre. Entonces se iniciará una nueva etapa y con ella una forma más elevada y más espiritual. El mañana os unificaréis espiritualmente como lo he pedido y así os levantaréis. Uniréis vuestros pensamientos, vuestros ideales y vuestra voluntad para que yo haga la mía entre vosotros. En este jirón de tierra en que habitáis, ha descendido la luz de mi espíritu a iluminar vuestra existencia, transformándoos de seres egoístas en verdaderos hermanos de vuestros semejantes. He llegado hasta vosotros a enseñaros la forma perfecta de cultivar el amor en el corazón de la humanidad. Mi voluntad es, nos dice en su palabra divina, cuando logréis estar en armonía con vuestro Señor, podré deciros que mi voluntad es la vuestra y vuestra voluntad es la mía. Mi voluntad es que en este tiempo la humanidad llegue a comunicarse de espíritu a espíritu con su Señor. Mi voluntad es que tengáis mi paz, oh pueblo sufrido y pobre, pero olvidaos por unos instantes de vuestras penas y pedid por el mundo, orad por las naciones, amaos los unos a los otros. Y se despide, hermanos, mi paz sea con vosotros. Y deseo que esa paz quede con todos mis hermanos. América González les espera en el libro de la vida verdadera todos los miércoles a las 11 de la mañana por Om Radio. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio.